Ya estamos de regreso en esta tarde en Conexión B y por supuesto, pues hay un tema que ha dado mucho de qué hablar, lo hemos estado abordando, ya lo habíamos mencionado referente pues a todas estas manifestaciones, estos movimientos que llegaron a darse para defender instituciones, en este caso el Instituto Nacional Electoral y por supuesto las discusiones que se realizan en torno a la reforma electoral. Esta controversia, todo esto que se ha venido dando en torno a estas modificaciones. Es un gusto saludar en esta tarde a nuestro analista, a Jorge Silva, por supuesto, experto en estos temas. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos escuchado muchos pronunciamientos, todas estas discusiones en torno a que si se atenta o no en contra de la democracia y realmente pues un tema muy amplio. Correcto, Laura. Mira, quisiera enfocarme en esta entrega en la parte de jóvenes, de ciudadanía, partidos políticos, para poner un contexto que yo creo que es necesario explicarlo a raíz de lo que vimos el fin de semana pasado en las marchas. El objetivo, yo considero, en este tema de la reforma electoral es concentrarnos en la ciudadanía, específicamente en los jóvenes. ¿Por qué? La parte de ciudadanía, Laura, y los jóvenes, yo creo que puede ser el puente para construir precisamente políticas públicas y acceder, en este caso, a los partidos políticos. Te pongo nada más dos datos como ejemplo, como datos específicamente duros del INE en su último informe País del 2020. Se cree que las universidades públicas, donde están los jóvenes, son las instituciones más confiables actualmente y las menos confiables habíamos comentado que son los partidos políticos. Sin embargo, también son los jóvenes, Laura, los que menos votan. En el análisis del INE, en el 2018, en el 2021, es la población entre 20 y 29 años las que menos salen a votar. Y creo que es una evidencia que vimos también en las manifestaciones, que sí, hay mucha gente ya manifestándose, lo cual celebro, pero carecemos de este rango de 20, 29, 30 años de jóvenes que salgan a manifestarse. ¿Qué tenemos hoy con lo de la controversia en la reforma del INE? Creo que el mensaje que podremos dar a este segmento de la población es que se vinieron haciendo a lo largo de los años muchas reformas para consolidar lo que tenemos hoy, es decir, tener un tema de transición o un organismo que permita una transición pacífica al poder. Se parte actualmente, y creo que es la parte polarizante, de una falacia de que no existe la democracia y de que son órganos totalmente corruptos. Lo que tenemos hoy, Laura, y que creo que debemos de celebrar, y precisamente es este mensaje a los jóvenes, es que podemos salir a las calles, que podemos votar, que podemos contar precisamente esos votos, tener gobernantes y si no queremos quitarlos. Esto es lo que hemos vivido quizá en los últimos años, pero no siempre ha sido así, que yo creo que es la parte histórica que debemos resaltar. Sí, se ha revitalizado, perdón, la parte de los sistemas de partidos con todos los problemas que tiene el sistema de partidos, pero también se han construido a lo largo de estos 20 años organismos autónomos. Y aquí me refiero o me paro en la parte del INE. Es un organismo autónomo donde tiene un padrón electoral con todos nuestros datos que a hoy es un tema confiable. Pero el INE se forma con dos características, Laura. Uno, con la ciudadanía, es decir, hacerlo totalmente ciudadano, donde nosotros, tú, yo, nuestros vecinos, seamos los que organizamos la elección, el día de la elección y participemos y contemos los votos. Y otro tema con el que se hizo el INE fue la profesionalización. Es un tema muy técnico. Quienes nos gusta la parte electoral, sabemos que son muchos recovecos los que hay, muchos tecnicismos, mucha información, muchas leyes, muchos reglamentos. Está lleno de reglamentos tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pero es precisamente que se construye así. ¿Por qué? Porque no había una confianza en las instituciones que llevaban el tema electoral. Las críticas hoy las puedo separar en dos partes, o la quisiera separar en dos partes, no tiene que ver, en mi opinión, con el resultado de las elecciones. Es decir, todos los gobiernos últimamente, en los últimos 20, 22 años han cambiado, ha habido alternancia, nadie se ha quejado, salvo el gobierno en poder, pero en 18 y en el 21
los resultados de las elecciones se han respetado, es decir, se hace bien el tema electoral. Yo creo que la crítica más bien va sobre el arbitraje precisamente que se tiene de elección. Sí, hay demasiadas cosas que corregir, como por ejemplo los financiamientos irregulares, que no carecemos de herramientas para controlarlos. Los mismos partidos, Laura, en este aspecto, son los que muchas veces hacen todo lo posible por tratar de evadir, no cumplir la ley, los tiempos electorales, las vedas electorales, las campañas, el financiamiento, etcétera, etcétera. Y ha habido muchas intervenciones por parte de gobiernos estatales y gobiernos federales en las elecciones. Por lo tanto, son críticas al arbitraje, más no a las elecciones en sí, que yo creo que podremos separar estos dos temas. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el mensaje que se tendría que dar? Uno, sí, pelear por una fiscalización mucho más fuerte en las campañas, pero es un tema que también no solo depende del INE, depende también de los órganos autónomos del Estado, que si fiscalizan desvío de recursos que se van a campaña, que fiscalizan mala utilización de estos recursos. Por lo tanto, es un andamiaje de organizaciones y no todo tiene necesariamente que caer con el INE. Es decir, tenemos que hacer mucho más responsables a las instituciones. Y ya para concluir, Laura, el mensaje general, yo creo que sí, en efecto, como lo dice la encuesta, hay un desencanto total de partidos políticos, más no necesariamente del INE. Se nos ha hecho creer que es esa parte del INE. ¿Y por qué? Porque también hay que dejar en claro que las reglas del INE, la mayoría de las reglas del INE las proponen los partidos políticos. Por lo tanto, tendríamos que analizar de fondo también que cuál es el actuar de los partidos políticos, cuál es el sistema de partidos políticos que tenemos y quitar este desencanto. ¿Y por qué el desencanto? Porque creemos que los partidos políticos siempre son la misma gente, que no hay unas elecciones primarias, que no se involucra al ciudadano en la toma de decisiones, que siempre es una cúpula de poder de 2 o 3 personas decidiendo prácticamente en toda la base, y por lo tanto hay este desencanto, por lo que considero que es muy importante separar. Sí, es una discusión del INE y a la vuelta de la esquina de elecciones, lo cual lo complica muchísimo más, pero es una discusión más por el arbitraje, por los partidos políticos y dar este mensaje, Laura, a los jóvenes de decir, es de ustedes el instituto, es de ustedes prioridad salir a manifestarse también y ustedes son los que deben de salir a construir la democracia en estos días, Laura. Así es, nos falta esta participación y todo este hartazgo que mencionas, pues podemos observarlo con el abstencionismo tan alto que siempre tenemos en los procesos electorales y digamos cuando han sido intermedios, realmente escasa participación y sobre todo de los muchachos, de los jóvenes, quienes, y que muchos están también por cumplir pues 18 años, que ya van a tener esta participación en las próximas elecciones y que realmente pues tenemos que motivar, tenemos que incentivar y regresar pues esta confianza y sobre todo el incentivar, vamos, el fomentar esta participación en los procesos electorales, en esta democracia de nuestro país. Jorge, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros y por supuesto pues estos comentarios. Es importante el ir conociendo cómo va la evolución de todos estos cambios y estas reformas pues que se proponen para el país, Jorge. Gracias, Laura. No, y al contrario, nada más déjame rematar con dos temas o dos conceptos importantes. Uno, lo que se está provocando es exactamente eliminar al instituto que nos ha dado certeza en los últimos años, que yo creo que es un mensaje muy fuerte para los jóvenes. Tratar de analizarlo y tratar de ver qué se hacía antes. Y dos, seguimos en un tema polarizante, Laura, donde no importa que pensemos diferente. El problema es que es una negación totalmente de lo que dice la contraparte. Es decir, no hay diálogos y hay que evitarlo. No hay razones, no hay argumentos, por lo tanto, creo que debemos empezar a retomar la parte de discutir, de la parte de diferir, pero de manera civilizada y pacífica. Así es, y que fue parte de los pronunciamientos, incluso en las marchas que se estuvieron realizando, el proteger las instituciones y en este caso, pues, el actual Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias, Jorge, por el comentario, por este análisis en torno a la reforma. Te agradecemos mucho. Gracias a ti, Laura. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, muy buenas tardes. Tenemos que ir a un corte comercial. No le cambie, regresamos enseguida con usted.